Bienvenidos, bienvenidas. Qué lindo arrancar la semana con un encuentro fantástico. Es una semana típica tal vez. Muchos ya están pensando a ver esta semana que para muchos es corta, que van a estar por ahí con actividades distintas a lo cotidiano. Punto de encuentro para algo que no hemos compartido todavía en estos lugares, en estos espacios. Desde Conciencia Elevada siempre nos encanta poder compartir y dar a conocer muchísimos aspectos, aspectos sobre todo que nos reúnen a la hora de poder darnos lugar a incorporar información nueva. Y si bien esta información no es nueva, hay mensajes ocultos dentro de los círculos de piedra en espacios sagrados en toda la humanidad que nuestros dos invitados, Joan Capart y Agustín Bassini, nos van a dar a las claras información fantástica de cómo toda esa información que reúne esos espacios sagrados pueden estar disponibles para nosotros y llevarlo a lo cotidiano. Algo que por ahí era impensado, algo que por ahí nosotros creíamos que solamente las comunidades o la humanidad más antigua lo podía hacer. Bueno, hay información disponible para que nosotros podamos utilizarlos en el buen modo y para poder resolver situaciones de la vida cotidiana. Esto es lo que más me sorprendió. Ambos, tanto Joan como Agustín, son enseñantes de la escuela Edipo. La escuela Edipo es una escuela creada por José Luis Parise. Él es psicoanalista, un investigador, un escritor, un reconocido exponente en lo que tiene que ver con toda la investigación que se lleva adelante acerca de las comunidades más, bueno, las primitivas, de cómo la divinidad y el hombre se fusionan también. Es el creador de la escuela Edipo, hace 4 décadas también. Entre tantos, entiendo que allá por el año 2000 llegó a mis manos un libro, el primero, que fue una bisagra para mí, que se llamaba El otro camino. Actualmente quiero compartirles esto, que justamente me encanta. Este tiene como título ¿A dónde es el límite entre lo humano y lo divino? Así que, sin más preámbulos, vamos al encuentro de nuestros dos invitados, que me encanta. La verdad que vamos a aprender muchísimo de la mano de ambos. Buenas. Hola Lore, Hola, muchas bienvenido, gracias. querido amigo. ¿Cómo estás? Bien, muy contento de esta oportunidad, de este encuentro. La verdad que un lujo. Gracias, muchas gracias por la oportunidad a ti y a toda tu audiencia. No dejan de sorprenderme. Y voy a hablar en plural, porque tanto vos como Agustín, que ahora le voy a pedir que me pida ingresar y lo vamos a ver, si nos pide Agus, a ver si es la cuenta, porque tiene una cuenta, ahora le voy a pedir, ahí está, gracias, ahí va, Agus. No paran de sorprenderme, sobre todo vos, Joan, que es la persona que más conozco y que muy, muy probablemente las personas de esta comunidad, ¿no? Así que me encanta esto, que Excelente. sean tan estudiosos y que esa profundidad de investigación que tienen ambos nos permitan a nosotros poder incursionar mucho más acerca de lo que la humanidad toda tiene para ofrecernos, por más que estemos hablando de cosas que pasaron hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero sin embargo creo que tanto Gaia como nosotros estamos en condiciones de hacer un abordaje con una conciencia diferente en estos tiempos. Así que estoy honrada con la presencia de ambos. Excelente, Sí, muy de muchas gracias. acuerdo. Muy de acuerdo, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por esta invitación, Lorena. Estoy muy feliz de estar acá y con muchas ganas de que hagamos este recorrido. Así que avancemos, muy entusiasmado. Qué lindo. Ambos, ¿dónde estás vos, Agus? ¿Estás en Buenos Aires? No. Yo resido en Inglaterra, ¡Wow! Me encanta. que es, Me encanta porque que es ahí donde acá hay unimos un montón. latitudes. Y vamos uniendo un montón de latitudes con tanta información. Gracias infinitas. ¿Qué les parece? Yo los presenté como enseñantes de Edipo. Hice apenas unas líneas acerca de lo que es la escuela Edipo, que dado por hace 4 décadas más o menos por José Luis Parisé. ¿Y qué significa ser un enseñante de Edipo? ¿Y qué significan las siglas Edipo? Fuerte pregunta. Respecto a lo que significa, es un desafío de todos los días que nos implica a todos y a cada uno
de quienes estamos en este recorrido y quienes decidimos tomar esos desafíos, eh, estar a la altura de tan potente enseñanza que la prerrogativa básica que está puesta en juego es que tenemos que generar esas cuestiones esos desafíos en el día a día, esas cuestiones que decimos querer generarlas, tenemos que conmensurar que las generamos, que nuestra vida tiene que demostrar y tiene que ser una conmensuración de que todos esos conocimientos, esos saberes y todo lo que recorremos lo tenemos que aplicar en nuestra vida. Así que es eso, es un desafío muy grande. Y respecto a lo que preguntás, respecto al nombre, es una sigla, es Escuela de Iniciación, Psicoanálisis, Ocultismo. Es un lugar, un espacio en donde convergen todas las enseñanzas iniciáticas de la humanidad y que están compendiadas en un campo que nos permite aplicarlas a todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Total, exacto. Eso es lo que me fascina y eso es lo que me conmueve y lo que me parece que desde aquí humildemente podemos, en el buen sentido, contagiar a muchos a que hagan un abordaje genuino, consciente, con un compromiso veraz, porque a la hora de experimentar la magia, mis queridos, es ilimitado realmente y me gusta que esto pueda ocurrir en estos momentos. Oíme, Agustín. Me gustaría Sí, aportar una cuestioncita más respecto a la escuela Edipo dale. y la investigación de José Luis París. No sé hasta dónde se abarcó al principio, esa parte no estaba conectado, pero no la escuché, pero quiero decir algo que es importantísimo. José Luis París por más de 4 décadas fue e investigó las culturas iniciáticas del planeta y los más grandes iniciados del planeta, Jesús, Buda, Lao Tse, Mohammed, y de lo que encontró de idéntico en lo diferente en cada una de esas enseñanzas, él creó un método que todos tenemos posibilitado de aplicar, que es el método de los 11 pasos de la magia, de los cuales nosotros somos enseñantes, tenemos el privilegio, somos no muchos en la escuela, tenemos el privilegio de ser enseñantes habilitados y de poder enseñar los 11 pasos del método de la magia, con lo cual todos tenemos posibilitado, aplicando estos 11 pasos, crear realidad propia, hacer magia, como vos decías. Quería hacer esa aclaración y bueno, abierto a las preguntas que tengan y ir viendo lo que vamos a recordar, obviamente haciendo hincapié también en el taller y en el significante que ubicamos en la charla de hoy, que es mensajes en los círculos de piedra, pero ahí a partir de lo que vos consideres que de qué manera quieres abarcar y avanzar al respecto. Me encanta, Gracias. porque luego, como abrimos tantas ventanas con información, después me gusta cuando la gente va y va a encontrarse, ¿no? A ver, con José Luis, con su investigación, con todo lo que da Edipo, porque la verdad que es muy generoso a la hora de poder impartir todo lo que sabe, todo lo que recolectó, lo que investigó. Y sobre todo, chicos, es una invitación a la experiencia. Pero acá es interesante posicionarnos, más allá de que hoy ya hay luces de esto de la cocreación, de la manifestación. Vieron que hay muchas corrientes que nos van Sí. como invitando a que nosotros nos podamos sumergir en ello. A mí me gustaba mucho hacer hincapié, sobre todo más allá de que va a ser el encuentro mañana, esto de los mensajes, perdón, ocultos, yo no sé si están ocultos, en los círculos de piedra. Y estos círculos están en toda la humanidad, cómo se crearon, en base a qué, y cuáles serían los mensajes, ¿no? Excelente. Dale Agustín, ¿Querés que avance yo? sí, Sí, sí. bueno, mensajes ocultos. Sí, son mensajes ocultos porque hay que ir a descubrirlos. A ver, de los círculos de piedra, yo trabajo hace más de 20 años en los círculos de piedra, resido acá en Inglaterra, pegado a un parque nacional donde es el lugar de concentración de mayor círculo de piedra de Inglaterra. Y círculos de piedra, construcciones megalíticas hay en todo el mundo. Investigaciones hay muchísimas. Hay muchísimas de por muchos años, por centurias, se ha Claro. investigado y hablado respecto a estos monumentos. Lo que nosotros ofrecemos en nuestro taller y en especial es ir a encontrar lo que está oculto, ¿sí? Aplicando los 11 pasos del método de la magia y encontrando lo que tiene de idéntico con lo diferente y también una cuestión que nosotros no es que vamos a traer una cuestión que sea
una clase universitaria, arqueológica o de antropología sobre los pueblos, sino ir a develar cuáles son los secretos ahí y cómo lo podemos aplicar en nuestra vida cotidiana, para que cada uno que participa del taller, que recorre lo que nosotros compartimos, lo pueda aplicar esos mismos secretos a tu vida cotidiana. ¿Y cómo lo vamos haciendo? Hay un montón de cuestiones. Encontramos estos monumentos megalíticos, fueron construidos, distintas investigaciones muestran capaz hace más de 10.000 años, 8.000 años, y todavía están hoy en pie. O sea, tienen un mensaje para nosotros. Y lo que yo siempre encontré, porque yo he visitado con... bueno, esto no lo conté, pero yo he trabajado por muchos años con abuelos indígenas, con culturas indígenas y trayéndolos acá. Visitando estos centros, ellos me enseñaron a leer ahí también, y lo que enseña José Luis Parise, y que en el público europeo de donde nosotros vinimos, siempre llegan a la misma conclusión: no sabemos por qué, qué pasa, y nosotros sí tenemos la clave que le vamos a ir mostrando cuáles son los secretos ocultos ahí y cómo aplicarlo en tu vida. Eso, la parte de la aplicación, la está trabajando mucho más Joan, y tal vez él quiere contarnos alguna parte de eso. Y después las preguntas que tengas específicas, yo con todo gusto las desarrollo. Me encanta, Excelente. porque Joan lo conocemos desde muchas personas, por ahí te van a ver en otras facetas, Joan, ¿entendés? No como enseñante de Edipo. Entonces me encanta que la gente se sorprenda, pero con Joan hemos También. aprendido tanto, porque desde su producto, desde su Claro. empresa, desde lo que él generó como marca, y sos un incansable, Joan, así que todo tuyo también te dejo. Excelente. Es Bueno, verdad. mirá, es muy interesante esto porque nosotros logramos compendiar a través del estudio de los círculos de piedra, de las catedrales, de las pirámides, de distintos puntos energéticos que hay en el planeta, los saberes que venimos aplicando desde hace mucho tiempo, específicamente en el desarrollo de marca. Pensá que nosotros creamos productos que están pensados para proteger a las personas de la contaminación electromagnética, la polución digital, también las geopatías, que son los lugares en donde se cruzan muchas energías y son en general nocivas para el cuerpo humano, para determinados Sí. animales y plantas. Ahora, de todo ese conocimiento, lo interesante es que logramos hacer una conjunción entre esos saberes ancestrales, el desarrollo de productos, y hoy estamos brindando, vamos a brindar este taller mañana, en base a también, se lo puede decir de alguna manera, la petición de muchas personas de contanos cuáles son esas cuestiones, cuáles son esas claves que nosotros manejamos desde hace tanto tiempo, de dónde vienen y cómo las podemos aplicar a nuestra vida cotidiana. Entonces lo que hicimos, vamos haciendo un desarrollo durante, ya creo que estamos cumpliendo el año ya desde que empezamos a dar los talleres de varios, desde lógicas empresariales, la cimática. Hoy estamos trabajando con los círculos de piedra, o sea, vamos conectando con distintas claves que nos ayudan a generar lo que queremos generar en nuestra vida cotidiana. Y Claro. específicamente en esta conjunción de la radiestesia, la geobiología y los círculos de piedra, es muy interesante porque con las mismas lógicas con las cuales se construyeron esos centros energéticos, están construidas, o sea, los círculos de piedra específicamente, están construidas varias, por ejemplo, catedrales, pirámides, diferentes centros también. Recién Agustín nombraba cuestiones que vienen más de lo indígena, que es por ahí lo menos conocido a nivel general. Stonehenge, las pirámides, las catedrales son como más visibles, pero todas las culturas ancestrales construían sobre una base sutil, teniendo en cuenta consideraciones sutiles, que es la que nosotros vamos a develar Qué específicamente en el bueno. taller y que venimos trabajando desde hace mucho, mucho tiempo. Ahora, hay una cuestión en juego bastante interesante que tiene que ver con la pregunta. Perdón que me ponga en el rol de preguntar también, pero es una pregunta que nos hace mucho al respecto de, y, bueno, ¿para qué me sirve a mí este conocimiento? Más allá de Sí. todo lo interesante que puede venir a nivel académico. Y hay una cuestión muy, muy clave, que es la gente hoy, en general, si vos le preguntás cómo está a cualquier persona hoy en día, te va a decir seguramente que está cansada,
con algún dolor, con estrés, que duerme poco, en general, no quiero decir que toda la gente esté así, pero hay mucha Sí. gente que te cuenta que está en esa sintonía. Una de las vías para variar ese funcionamiento que se automatizó en el ser humano por infinidad de cuestiones que incluyen desde la alimentación, la exposición a dispositivos electromagnéticos durante muchas horas en el día, cuestión que no existía antes, eh, bueno, situaciones propias del humano y de este tiempo, hay guerras que están directamente pasando por arriba a la humanidad, son todos factores que hacen que la gente en general se sienta mal. Ahora, Claro. hay uno de esos factores que tenemos, en realidad todos tenemos la capacidad de operar y responder, pero hay uno que es muy poco conocido, que tiene que ver con la geobiología, con la radiestesia. Hay muchísima gente que sufre de patologías que no tienen mucha explicación, que no descansa bien, que tiene diferentes afecciones, y cuando vamos a averiguar qué es lo que está pasando ahí, muy posiblemente nos demos cuenta que son personas que están durmiendo, que pasan muchas horas de su día en una zona geopatógena. ¿Qué quiere Ah, qué decir? nombre, che. Mirá Claro. vos, ya tiene la descripción y todo, mirá. Qué nombre. Claro. Ahí ya con eso ya te asustás un poquito. Bueno, sí, no, no quería asustar, pero bueno, No, pero forma digo, mirá parte, vos que cómo claro, desconocemos. Muy claro. importante, sí. Hay mucha gente que no sabe, por ejemplo, que está durmiendo en un lugar o que tiene su escritorio en un lugar en donde hay una confluencia de energías que Claro, brotan del centro de la Tierra, que no es que estén mal per se. De hecho, lo que recorremos en el taller es aprender a, primero, detectar, a mitigar en el caso que sea la cuestión a hacer, o aprovechar al máximo esas energías. Y vamos claro. trabajando con esas lógicas. Lo interesante que tiene es que en el recorrido de lo que vamos generando, aprendemos a medir, primero reconocer que el campo electromagnético de la Tierra tiene una determinada configuración, que es como una malla, como si tuviese un cuadriculado arriba. Ese Sí, cuadriculado está compuesto de energías que emergen del centro de la Tierra y que afectan directamente al funcionamiento de la vida en general, para bien o para mal, depende claro. de cómo lo utilicemos. Y lo que hacemos es aprender a detectar esas energías con elementos de medición muy simples, ¿sí? Con péndulos, como son los colgantes que usamos, que son excelentes péndulos, Sí, con varillas. Claro, con varillas, que son elementos muy fáciles de conseguir o de hacer, que también los hemos, en talleres anteriores hemos enseñado a fabricarlos, cuestión que vamos actualizando, y a través de la medición de esas zonas energéticas específicas, aprendemos a detectarlas, a mitigarlas, en el caso de que sea necesario, o a potenciarlas, porque, a ver, hay algo muy interesante, no es que la energía sea o mala o buena, sino que depende de quién la utilice. Y las grandes concentraciones de energía, digamos, hay cuestiones muy específicas que tienen que ver con esas concentraciones de energía que coinciden con los centros ceremoniales que la humanidad ha emplazado a través de la Tierra. exacto. Para, Oíme, para darte Agustín, un... Sí, hay Iba a una decir cosa. eso. dale. Sí, decime, decime. No, iba a decir eso porque precisamente de todo lo que estaba contando Joan, hacer la ligazón con lo que son los círculos de piedra, donde me han quedado todos los círculos de Claro, piedra en todo esto. Pero pará, detenete Porque, un cachito, dice, porque vos estás en Inglaterra y ese decálogo que dio Joan, estrés, ansiedad, insomnio, todo ese decálogo que es, también pasa en Inglaterra, es algo que no es que nos pasa solamente en Sudamérica, es algo que te resuena mucho también ahí, ¿no? obviamente, pasa acá en Inglaterra y tenemos la suerte también de viajar gracias a aplicar los 11 pasos del método de la magia. Déjame decir esto, Sí, viajamos por todo el mundo, con Joan hemos viajado un montón también y lo encontramos en, en todas partes del mundo, acá en Inglaterra también. Y no solo eso, también a través del taller, ¿puedo avanzar? ¿Está sí, bien? por Sí. supuesto. A través del taller, ¿qué pasa? Lo que es, ¿a dónde han quedado los círculos de piedra? Decía. ¿Por qué? Los círculos de piedra vamos develando
¿por qué elegían el lugar? El primer lugar donde tenemos que ir a ver, ¿por qué elegían ese lugar? ¿Fueron construcciones que fueron hechas en cualquier lugar? No. Y vamos a ir develando cuáles son las claves por las cuales eligieron esos lugares, que eso va ligado a lo que venía contando Joan, que también un mismo conocimiento luego pasó a través de los templarios, y así se construyeron las iglesias góticas que tienen estas mismas claves en la investigación. Joan, publicada hace unos días en Instagram respecto a el libro de los misterios, el misterio de las catedrales. Hay investigaciones al respecto de ese mismo conocimiento. Hay muchos investigadores al respecto, que pasado de las culturas ancestrales a lo que son los templarios y las catedrales. Ahora, lo que yo quería decir es que, ¿con qué criterio elegimos hoy en día a dónde emplazamos nuestra casa, a dónde vamos de vacaciones, dónde ponemos nuestro negocio, en qué lugar, con qué criterio lo hacemos? Podemos estar de acuerdo por cuestiones monetarias, me queda más cómodo. Y todo eso, las distintas cuestiones que hoy el hombre moderno, occidental, nosotros utilizamos para elegir y tomar las decisiones dentro de nuestra casa, cuestiones súper importantes, a dónde va a poner mi negocio, las tomamos basadas en cuestiones súper superfluas sobre el dinero, la comodidad, cuestiones que están muy alejadas de lo oculto, de lo que podemos aprender de las culturas ancestrales. Entonces, ¿dónde están los círculos de piedra? ¿Por qué elegían esos lugares? Una de las razones, no es la única, es las corrientes telúricas. Hay muchísimas investigaciones al respecto, como te decía, las corrientes que corren debajo de la Tierra como las líneas que tenemos mismo en nuestro cuerpo. La Tierra también tiene esas líneas energéticas, y los antiguos de Inglaterra y de muchas otras partes del planeta sabían leer. Lo mismo que esa misma cuestión que nos viene a enseñar Joan y nos dice en la vida práctica, lo sabían hacer ellos hace miles de años y aplicaban eso para elegir. ¿Por qué? Porque querían, entre varias otras cosas, tomar esa energía para amplificar lo que ellos querían amplificar. Y en los talleres aprendemos a amplificar y también aprender la importancia de decidir qué es lo que querés lograr en tu vida, qué querés energizar. Una de las vías de energizarlas es a través de las corrientes que hay bajo la tierra. Hay muchas más otras cuestiones que recorremos en el taller, en los talleres que vamos a ir dando. La conexión con los cielos, el uso de la palabra, el sonido, muchas otras cuestiones en las cuales claves que accedían. Y una cosa muy importante, que quienes accedían a estos lugares en la antigüedad era una raza sacerdotal, no era cualquiera. Hoy en día esto está siendo mucho más abierto y está llegando más a la mano de todos. ¿Por qué? Por la importancia, urgencia de la necesidad de que aprendamos a utilizar estas mismas claves todos. ¿Por qué? Porque hay muchísima energía en la Tierra hoy en día. Podemos hablar al respecto, pero no sé si has escuchado hablar, si conoces lo que trabaja José Luis Parise, pero habla mucho de la llegada del plasma desde el 2012. Claro, por supuesto. Desde el 2012 lo que hace referencia es justamente eso, el ingreso de mayor plasma que nos permite justamente materializar aquello que donde nosotros a través de los 12 pasos lo podemos lograr sin duda alguna. Ahora, qué interesante esto que mencionas, Agustín, porque a mí me gusta hacer hincapié que cuando uno recibe esta información no pretende alterar la fe de nadie. No pretende alterar la fe de nadie, porque uno va a decir, no, bueno, pero yo para lograr cosas voy al templo, otro dirá voy a la iglesia, otro dirá, bueno, yo rezo, ¿se entiende? Digo, hay un montón de corrientes donde cada uno quizás transitó a la hora de poder permitirse crear o poner, no sé si la fe, la intención y demás. Ahora, vos marcaste algo que desde el momento cero, cuando hablaban de las varillas y demás, lo primero que se me venía a la cabeza era el sacerdote de Gerula. Tenemos un referente, que el padre Claro. Gerula, que siendo sacerdote católico, utilizaba esto a la perfección. No sé si lo recuerdan. Muy bueno. Claro que sí, de Sí. hecho nos basamos bastante, o sea, parte de lo que tiene que ver con el desarrollo teórico del taller es sobre todo la base de investigación del padre Gerula. Mira. Es Y muy un interesante. católico, ¿no? Digámosle a Sí, la sí, gente, un pero sacerdote católico. recién Agustín lo decía, o sea, los templarios que fueron quienes tomaron esos conocimientos de un mundo más antiguo, pensá que esto es desde el inicio de la humanidad
y Claro. fueron conocimientos que fueron trasladándose. La primer clave que se encuentra es en Egipto. Después esos conocimientos fueron transitando en el tiempo y pasaron a lo que el catolicismo, el cristianismo brindó. En un tiempo lo tuvieron las órdenes masónicas, o sea, fueron transmitiéndose a través del tiempo. En lo que remite a lo árabe se mantuvo mucho más, también mucho más hermético en ese sentido. Ahora, hay una cuestión, y quiero retomar y hacer una puntualización en algo que se dijo recién respecto a el ingreso de plasma en el universo. Sí, me Desde el encanta. 2012 en adelante está ingresando una cantidad de energía, una cantidad de plasma que no hubo jamás en la historia de la humanidad. ¿Y por qué es importante que aprendamos a manejar y a entender y a operar con estas energías? Porque pensá que los iniciados de la humanidad, las élites sacerdotales, lo que iban a hacer a esos lugares, a esos puntos energéticos, era a encontrar gotitas de energía que caían y que era una forma de... Se armaba un templo megalítico que trasciende los tiempos y era un lugar en donde había que servirse de esas energías para generar determinadas cuestiones muy elevadas, ¿sí? Estamos hablando de un Cristo, un Buda, un Mahoma, Sosán, Sankara, diferentes personalidades destacadas, bueno, más que personalidades, iniciados, que iban a encontrar esas gotas de plasma que llegaban no solamente en un lugar específico, sino en un tiempo específico. Tenía que haber una determinada alineación para conectar con esas energías. Hoy esas energías, desde el 2012 en adelante, no solamente que ingresó por una alineación planetaria específica, sino que cada vez hay más. Entonces, es muy importante, digamos, no solamente aprender a leer y a utilizar esas energías, sino considerar qué es lo que estamos nosotros poniendo en juego y amplificando, porque ese plasma, esa energía, es cada vez más y está en todos lados. Yo lo decía, no llegué a ubicar respecto a la ligazón de los círculos de piedra y lo que pasa en tu casa, pero hoy en tu casa vos podés tener una cantidad de energía prácticamente igual a la que había hace 2000 años en un lugar ceremonial así. Wow. Primero por la cantidad de energía que hay y después porque naturalmente en la Tierra hay ese tipo de cruces de energía donde se encuentran líneas telúricas y en general agua, que es si nosotros vamos a una catedral, a una pirámide o a un círculo de piedra, nos encontramos la misma configuración radiestésica que en una catedral se combina con la cruz, por ejemplo, y si lo pensás a nivel práctico es muy interesante. Tenés una concentración de cruces de línea y agua que emerge, o sea, energía que emerge de la Tierra y una antena en el altar, ¿sí? Arriba en la cúpula, hay una antena que es como un pararrayo y es un lugar en donde convergen esas energías. En una pirámide es exactamente lo mismo, en un círculo de piedra es exactamente lo mismo. ¿Para qué se usaba eso? Para amplificar la palabra de quien, en el caso de una misa, estaba brindando la misa. Eran dos antenas de energía que conjugaban en un lugar y expandían la palabra de quien estaba brindando esa cuestión en ese momento. Lo mismo para cualquier ritual que Wow. podamos nombrar en el tiempo. Ahora, por eso hago hincapié en esto y ahora seguimos y continuamos. O sea, no solamente que hay una gran cantidad de energía todo el tiempo, a cada instante y cada vez más creciente, que tenemos que considerar, y lo más importante de todo, que es la clave que nos llevamos de estos talleres, es vos vas a aprender a medir, vas a aprender a conectar con esas energías. Ahora, lo más importante de todo es el proceso interno que requiere la responsabilidad de Total. utilizar esas energías. Porque yo puedo en mi vida energizar lo que quiera. O sea, hay tanta energía que no es una cuestión de más o menos energía, sino qué información yo pongo en juego para que esa energía se amplifique. Y en esto conectamos con una herramienta muy interesante que nos sirve para ordenar las jerarquías de la realidad, que es una herramienta que trabajamos mucho nosotros todos los días, que se llama la interdeterminación de planos, que nos cuenta lo siguiente, que lo psíquico es lo que determina a lo energético y lo energético es lo que determina a lo físico. Lo podemos pensar en una gran cantidad de ejemplos. Si
en esto podemos homologar psíquico al pasaje entre pensamiento y palabra. Si yo desde mi psiquismo y en mi palabra digo una determinada cuestión, eso que estoy diciendo va a ser amplificado por mi energía. Yo voy a sentirme según lo que diga. Y la realidad, el plano físico, va a moverse según la energía que va a traer la codificación de esa palabra que yo puse en juego. Muchas veces lo explicamos a nivel de frecuencia, energía y vibración. Es un ejemplo que lo recorrimos también en la cimática. Yo en el resonador, yo pongo un sonido, ese sonido, esa clave, esa orden, va a determinar la energía. Y esa energía es lo que va a hacer vibrar la materia. Mucho de lo que recorremos en los talleres tiene que ver específicamente con esa lógica. Primero ordeno el plano sutil, mi pensamiento y mi palabra. Después me siento en base a eso que está en mi pensamiento y en mi palabra. Y recién después la realidad se ordena según esa energía codificada que yo depuré en el pasaje entre pensamiento y palabra. ¿Se entendió esto? Es Perfecto. clarísimo. Y aparte hay una sincronicidad, Joan, porque yo les iba a preguntar a ambos, ¿qué papel jugaba la narrativa? Y lo explicaste, pero me ganaste de mano. Excelente, excelente, Porque excelente. claro, Excelente. entiendo que la narrativa juega un papel, pero muy importante, y es desafiante a la hora de la construcción de la narrativa. Y esto es lo que tiene de mágico este París, que nos enseña a hablar, ¿entienden? Nos enseña a hablar. Exactamente. Hay toda una importancia enorme. Puedo decir una cuestión, quiero decir una cuestión Claro que de lo sí. que estaba diciendo y lo que estamos diciendo. Porque antes había hecho una pregunta a vos respecto a, no es cuestión de cambiar a la gente, cada uno tiene sus creencias, digamos, no me acuerdo Claro. la palabra exacta que has Sí, dicho, como pero que no queríamos alterar claro, la fe de nadie, digamos. Ese es el exacto, término que pero utilizamos. claro, eso, no queríamos alterar la fe de nadie. Pero precisamente ahí podemos hacer una anudación de cuestiones que venimos trabajando en los talleres también, que hacen a qué es un mito, qué es la leyenda, qué es la palabra. Todo eso y el método, todo eso es una misma cuestión. Si podemos ir a escuchar en la palabra precisamente, un mito, ¿sí? Un mito es un dicho. ¿Qué es un mito? Es un cuento que nos contaron, algo que nos contaron. Y el mito el cual sigue, la fe que sea que tengas, que quieras seguir, y estamos todos de acuerdo, cada uno sigue la fe que considere, pero el mito es un dicho, y nos han dicho un mito desde que somos niños, esto lo aprendemos, no nos olvidemos que la escuela de Edipo es la escuela de iniciación, psicoanálisis y ocultismo. El psicoanálisis nos enseña que en nuestra más temprana edad, entre los 3 a 7 años de vida, se nos forma nuestro inconsciente, y al formar nuestro inconsciente nos cuentan, nos dicen un dicho, depende de la cultura en la que naciste, vos vas a seguir ese dicho, ese mito, esa leyenda, esa palabra que te dijeron. Nosotros creemos que para tener la casa tenemos que ir a trabajar, para trabajar tenemos que ir a la universidad y así sucesivamente, pero el que nació en otra cultura, en el Tíbet o en la selva, en la Amazonía, tiene otro mito totalmente diferente. Entonces, ¿cuál es el mito que mejor funciona? Y este mito, el que nosotros compartimos desde la escuela Edipo, como decía antes, la escuela Edipo, y el que enseñamos en los talleres también, es el mito que... ¿Cuál es el mito más potente? Y el que genera mejor realidad, porque al final un mito te cuenta qué es posible, qué es imposible. Entendamos, vivimos bajo un mito económico que nos dicen, si no tenés tanta plata no podés viajar a tal lado. El mito, porque el método de la magia también es un mito, nos cuenta que nos dice otras claves, depende de lo que tengas en tu cabeza, en tu mente está el tesoro, depende de la palabra, de lo que digas. Entonces, yo puedo ir a viajar si no tengo el dinero, el ministro de Economía me dice un mito de que no puedo, no tengo el dinero. Pero por el método de la magia aprendemos a que sí, es posible. Volviendo a la pregunta inicial, que quería hacer hincapié, depende de la fe que tengas, y el mito del método de la magia, ¿cuál es? Conmensura un resultado más potente. Nosotros lo podemos conmensurar y cada uno que lo aplique lo puede conmensurar. Y después está en cada quien que quiera decidir al respecto. Eso, quería ese aporte respecto de la leyenda también, y que los talleres recorremos respecto a los mitos. Vamos a escuchar en los mitos también de las culturas ancestrales. Quienes construyeron el círculo de piedra, escuchamos de los mitos, hemos recorrido respecto a las leyendas de Lore and Legends, las leyendas antiguas de las tierras acá irlandesas, inglesas,
y un montón de material que ir a escuchar en lo más sutil, como decía recién Joan, porque de lo más sutil a lo más denso se genera la realidad. De lo sutil, de mí, de mi pensamiento, mi palabra, mi sentimiento, genero la realidad que yo quiero de lo sutil a lo denso. Y una cosita más, para cerrar el círculo, es que decíamos que los círculos de piedra, no sé si estoy agregando demasiadas cosas, pero creo que esto está bueno entenderlo, porque mañana, en el taller de mañana, vamos a recorrer mucho también respecto a las alineaciones estelares, cómo estos círculos y todas las culturas antiguas, las culturas indígenas del planeta, le prestaban mucha atención a lo que pasaba en los cielos. Hoy en día, muy poco, o está confuso, pero lo que nosotros vamos a hacer es ordenar con qué mitología pensaban y leían los astros y cómo lo aplicaban ellos en sus construcciones y cómo aplicarlo esto en tu vida cotidiana. Cada quien en tu vida cotidiana. Eso lo vamos a recorrer mañana en el taller. Quería hacer esa puntuación. Es interesantísimo porque también, digamos, ¿ustedes qué creen o cómo la investigación les fue dando luces acerca de cuál era la conexión que estos pueblos tenían o estas comunidades para plasmar todo eso, bueno, con lo que tenían a mano, chicos, o sea, piedras en espacios o en vórtices que Gaia por ahí emanaba algo en especial? Es muy interesante porque todas estas culturas que entre sí no se conocían, Claro, comparten desde hace milenios una misma enseñanza. Y lo que hoy la ciencia, digamos, esto se lo puede pensar muy claramente en las pirámides, por ejemplo. Se dice que las pirámides tienen 4 o 5 mil años, y cuando sí, la misma ciencia que dice eso va a hacer las pruebas de carbono, tienen 14.000 años o más. O sea, hoy se está descubriendo que mucho, mucho más tiempo. Y no es solamente en estas construcciones en donde encontramos esas mismas lógicas que trascienden lo que conocemos hoy día y que conectan con la enseñanza perenne que nos brinda todas estas claves. No solamente está en las pirámides o en Stonehenge o en las catedrales que son más contemporáneas, digamos, sino en muchos otros lugares también. Se lo puede pensar hasta en la música. Nosotros que trabajamos mucho con sonido, todas las culturas ancestrales de la humanidad afinaban sus instrumentos en una misma frecuencia, que después se modificó a partir de la Segunda Guerra Mundial, se alteraron esos sí, parámetros esos de hertz. afinación, claro, pero todas las culturas afinaban, el pueblo originario de acá, de Argentina, por decirte, afinaba su tambor y su charango en determinados hercios, y ibas a una cultura semítica o británica, por ejemplo, y también compartían ese mismo patrón de afinación. Entonces, esas son las cuestiones que la enseñanza nos brinda para aprovechar, para conectar y para profundizar en esos conocimientos que hoy siguen de alguna manera estando velados, porque algunas cosas se sabe y se conecta con eso, pero en realidad lo que hay detrás del velo de lo que hoy la ciencia puede ofrecer es realmente muchísimo. Claro, exacto. ¿Lo han puesto en práctica? Los tengo que preguntar. A ver, Agustín. Puesto en práctica todo esto que estamos hablando, claro, muchísimo. De hecho, tenía pensado en la introducción hablar sobre un poco sobre mí para a quien está escuchando, y quería contarles que yo trabajé por más de una década con culturas indígenas, con abuelos indígenas. Hace años que estoy en la escuela de Edipo, y gracias a aplicar los 11 pasos del método de la magia, yo he creado mis empresas, ¿sí? Tengo una empresa de muebles, por empezar, la creé hace muchos años, y cada vez nos va mejor, y aplicando estas mismas claves, mismo desde lo sutil a lo denso. Entonces, lo primero que hice por decir, ya que me preguntás un detalle, lo primero que hice cuando fui a crear mi empresa fue fijar en el nombre. En el nombre está todo, nos enseña la enseñanza. En el nombre, en la palabra está todo. Esto es fundamental, es una cuestión que, si no recorres los 11 pasos del método de la magia, y yo no he encontrado algún otro lugar donde tenga esta claridad, que en el nombre está todo. Y en el nombre, al crear el nombre de mi empresa, yo ubiqué, y te cuento una clave también, aprovechamos y compartiendo alguna clave, que ubiqué ahí qué es lo que yo quería lograr con mi empresa, lo tenía que construir en el nombre.
porque un nombre es una vida. Y aplicando estos mismos 11 pasos, mi empresa ya tiene más de, este es el año número 11 casualmente, y cada vez nos va mejor y obviamente tenemos que ir siempre aplicando estas cuestiones y a partir de ahí hice otros negocios, tengo una familia, un montón de cuestiones que hoy en día tengo familia, tengo hijos, me va bien en la empresa, un montón de cuestiones que viajo también a distintas partes del mundo, un montón de cuestiones que dicen, uy, ¿cómo hace para hacer estas cuestiones? Aplicando estas mismas claves. Y las claves también que aprendemos en los círculos de piedra, porque esos mismos 11 pasos es lo que vamos a ir mostrando que están ocultos en los círculos de piedra, las construcciones megalíticas. Lo vamos a ir ya develamos respecto de los mitos, que es el paso número 1, desde qué mito partís, desde qué idea partís, y Bien, así sucesivamente. No sé qué si Joan bárbaro. quería... Chicos, ¿qué son los relojes cósmicos? Excelente. ¿Querés responderlo vos, Joan? Y que vos es la parte que vos más vas a trabajar respecto a lo... Los relojes, bueno, la referencia a relojes cósmicos es las mediciones que hacen las construcciones megalíticas, no es el único reloj cósmico, es un reloj que mide la cosmología, el movimiento de los astros y cómo considerar qué es lo que está pasando en los astros para aplicarlo en la vida cotidiana, para tomar de lo que ocurre en los astros, porque no nos olvidemos que hay una rigurosidad muy clara del universo que se mueve con determinados ciclos. ¿Cómo sabían los antiguos en profecías que, bueno, José Luis París se viene delando hace muchos años, respecto a que en el 2012 llegaba un momento específico en que era un cambio de era, una puerta hacia una nueva era? Esto lo sabían desde hace 14.000 años. ¿Por qué? Porque trabajaban con relojes cósmicos, sabían leer los movimientos de los astros y ir pasando eso generación tras generación para que, y dejando cosas, inscripciones en las piedras, en los Hopi, el zodíaco de Dendras tiene 14.000 años, es un reloj cósmico, ahí tienes los calendarios mayas y distintas culturas, los mapuches, yo trabajé muchos años con la cultura mapuche y tengo mucho orgullo, son una de las personas del mundo europeo que ha tenido un acceso a una cultura muy, muy cerrada. Ellos tienen Claro. muchos códigos ahí en su cultura mismo. Eso es un reloj cósmico también. Si lo ven, bueno, no tengo acá para mostrar, pero en el dibujo del tambor, el cultrún, el tambor de la cultura mapuche, ahí hay un reloj cósmico también. Y así puedo contar más, pero en concreto es la lectura de los astros, la medición del tiempo y para aplicar y tomar de esas energías en nuestra vida cotidiana. Es la conexión también con el más allá, el acá con el más allá. Qué maravilla. ¿Saben? A No mí sé si me seduce responde. mucho la posibilidad de que quizá, y esto le voy a decir hasta con bronca, porque me da bronca. Si yo hubiera arrancado, ¿saben por qué? Porque si yo hubiera arrancado ahora a incorporar todo esto, tardaría mucho menos de lo que tardé de cuando arranqué. Pero porque Gaia está disponible para eso, hay una energía disponible, ¿entienden? El que arranca ahora va a ser todo así, y va a tardar menos de lo que tardamos nosotros. Yo tardé 20 años, chicos, todos nosotros por ahí tardamos mucho. Y digo, hoy, si hubiera arrancado ahora, todos los que mañana se apunten al curso y que se vayan impregnando, van a tardar menos tiempo que nosotros, ¿se dieron cuenta? Pero bueno, igual yo lo digo un poco en chiste, ¿no? Pero es fantástico también poder hacer este abordaje. Excelente, sí, Claro. bueno, traemos un poco más de experiencia también, está bueno. Por ahí el camino, el hecho de abrir caminos, de entrar en lugares por ahí inhóspitos y abrir caminos, nos brinda también algunas ventajas muy positivas Sí, en este tiempo que es muy interesante. Entre más conectamos con estas claves en la vida, mejor nos va. Recién exacto, exacto. nombraba Agustín cuestiones respecto a esas alineaciones, que está Sí. bueno también que las consideremos en el día a día, porque Totalmente. lo, Y una lo- de las lo primero claves que... que uno puede Sí, experimentar, no sé si ustedes coincidirán con esto, es que uno logra una coherencia que quizás antes no observaba en uno mismo, ¿no? Desde la claro, autoobservación. Y se pone coherente a la hora de querer emitir lo que digo, con todo esto que describió perfectamente Joan. Entonces, realmente encuentra una coherencia, realmente se toma un tiempo de decir, bueno,
no sé, es un trabajo maravilloso desde la autoobservación, desde lo personal, y también es medible, porque en definitiva también esto ustedes también se encargan de ello, ¿no? También Joan, a ver, puedo medirlo, puedo comprobarlo, puedo testear todo el tiempo. Y de usarlo, también, porque Sí, obvio. esas mismas configuraciones cósmicas, o sea, nosotros estamos hablando de hoy de energías telúricas, de energías terrestres. Vamos a Sí, profundizar un poco más en lo que tiene que ver con energías astrales. Ahora, también las usamos un montón. Yo en lo personal, mi producto de cabecera, que es el Hormuz, lo fabricamos hace 10 años utilizando la luna llena y configuraciones planetarias específicas. Y son claves que vienen de culturas ancestrales, o sea, no es que se me ocurrió a mí de un día para el otro decir, ah, bueno, voy a trabajar en luna llena porque la ionización natural que produce una alineación así me brinda mayor capacidad de extracción mineral, por ejemplo. Sí, tiene una lógica, cuando lo pensás tiene una lógica, pero esto lo vienen haciendo los pueblos ancestrales desde hace milenios. No hay, o sea, estamos hablando de culturas que no perdieron una cosecha en 5.000 años, como son los queros, por ejemplo, cuando realmente estaban conectados con estas lógicas, con la enseñanza, jamás perdieron una cosecha en 5.000 años y wow, conectaban con estas mismas lógicas. O lo mismo para, yo en este caso no es que quiera ahondar en lo que tiene que ver con cuestiones de productos y demás, pero prácticamente todo lo que hago en mi día a día tiene esas configuraciones. Para fabricar nanopartículas de oro, por ejemplo, tengo que encontrar una alineación específica con el Sol, con ciclos estelares que conectan con el Sol. Y es un producto que hago una vez al año o dos, en donde hay una configuración planetaria específica. Lo voy a decir muy claramente, en general en los días de Navidad tengo mucho trabajo porque es la alineación con el Sol Invictus directamente, es la bien, energía solar que conecta con el oro, entonces ahí tengo la oportunidad de crear una determinada materia específica y es en ese momento. Yo lo uso para mi vida cotidiana es eso y yo lo uso para eso, pero la idea de conectar con estos saberes y con la enseñanza en específico es que nos sirvan a nuestra vida cotidiana, total, aplicarlo. Porque es lo que nos total. conecta también con el entorno, con lo que pasa en la Tierra, con lo que pasa en el cosmos, con lo que pasa con los animales, con las plantas, con las personas. Es una vía de conectar y de realmente estar en presencia todos los días con lo que hacemos. Exacto, y no escapa Sí, ningún que- área, porque uno habla desde lo auto, digamos, el desarrollo personal, pero fíjate lo que comentaba Agustín, nosotros lo podemos aplicar a cualquier área de nuestra vida. Claro. exacto. Algo muy importante que quiero que esté claro también de lo que estaban recién diciendo vos, Lorena y Joan. La importancia, vos mencionabas recién, Lorena, de que ahora la broma que hacías, que te da bronca, que ahora es mucho más rápido. Eso tiene una ventaja y un peligro muy grande. ¿Por qué? Porque hay muchísima energía y de hecho las claves que te contaba al inicio, hacía un comentario que esto accedían solamente los sacerdotes. ¿Por qué? Porque Ujú, es una cuestión que accedes a una energía enorme y a claves que hay que hacer un recorrido. Entonces, ahora estas claves están llegando más a la mano. Sí, las vamos a ir recorriendo en los talleres, pero con cuidado y también sabiendo de qué manera entregar cada exacto, cuestión y cada cosa tiene un paso. ¿Por qué? Porque puede ir, como te decía, puede ir todo mucho más rápido para bien o para mal también. total, No nos podemos olvidar de eso y esto tiene que estar claro. Por eso nosotros nos encargamos también de cada vez enseñar, ¿sí? Y compartir lo que enseña los 11 pasos del método de la magia, que es hay un orden de pasos y hay lo que te comentaba. En nuestra temprana edad nosotros fuimos informados de una cuestión que tiene el 90% de nuestro inconsciente, mueve toda nuestra realidad. exacto. ¿Entendemos esto? Entonces ahí Sí, hay un peligro. Tenemos que aprender a entender qué es lo que hay dentro nuestro para aprender a cómo utilizar eso o vaciarme, no permitir que eso que hay ya en mí me tome, porque eso también se amplifica a esa velocidad que vos decías tan rápido mira, que puede también ser. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y esto totalmente. lo recorremos con mucha claridad y con mucho cuidado y vamos enseñando cómo aprender a escuchar a eso, escuchar el, ¿con qué? Precisamente con la palabra. Podemos escuchar lo que decimos y bueno, a partir de 11 pasos que tienen todo un orden, a decidir qué es lo que queremos amplificar en nuestra vida. Es Total. muy importante que esto quede claro y bueno, está claro lo que estoy queriendo compartir.
Sí, clarísimo. Sí. Realmente 40 años que tiene la escuela de Hipo, en mi vida llegó allá por el año, yo se lo contaba a Joan la vez pasada junto con Damián, habrá llegado en el año 97 aproximadamente, de una manera sumamente accidental, pero marcó, y ¿saben qué? No entendía nada, les soy honesta, y yo estaba sola con mi alma escuchando a José Luis y apenas un libro por ahí, sin tecnología como ahora, y realmente decía, no importa, esto no importa que mi intelecto no lo capte, no importa que yo no Qué importa, yo bueno. voy a seguir, porque por algún lado esto va a ingresar en mí. Lo decía yo, pero lo decía desde la ignorancia, desde yendo en los almuerzos de mi trabajo que detestaba, que odiaba ese trabajo que estaba haciendo, en los almuerzos no almorzaba y me iba a un espacio a leer el primer libro que les mencionaba, que era El otro camino, entonces, y lo leía y no entendía, le digo, no importa, decía yo, yo sigo. Tiene Excelente, un, excelente. tiene un montón de claves ese libro, toda la obra de José Luis y algo que vos decías recién que vos continuaste avanzando. Sí, Y es una clave fundamental de la enseñanza. Se abre la magia para aquel que continúa avanzando. Y esto acá nos conecta con una clave muy importante de lo que yo recién decía antes. ¿Por qué? Porque a la final, no sé si a la final, pero alguna cuestión que es importante es que nos enseñan los 11 pasos del método de la magia. No es lo importante el resultado, la cuestión es lo denso. Sí, la tenemos que lograr y te contaba que las empresas nos va bien, viajamos, un montón de cuestiones lindas que al humano en cada quien le gustan, pero lo importante es el viaje que cada uno hace. Entonces, si yo me pongo un resultado, dije que lo iba a hacer y me continúo dirigiendo como vos te continuabas dirigiendo y así se van abriendo universos que el humano normal en cada uno de nosotros abandona la cuestión. Dice que va a hacer una cosa y qué importa lo que yo dije a los 2, 3 días, porque no me sale, porque me justifico en lo que sea, abandono lo que quiero lograr. Pero si continúa avanzando, se abre un universo de magia. exacto. Ay, ¿me pueden describir desde la mirada, desde lo que ustedes como enseñantes de la escuela de Edipo, qué describen como energías telúricas? Ok. Voy a hacer primero una descripción de lo que tiene que ver con lo técnico para que se entienda y después lo relacionamos específicamente con el lugar. Lo nombré al inicio. Imagínatelo de esta manera. La Tierra es un globo que tiene, pensalo como si tuviese un cuadriculado arriba. Sí, Lo podés pensar así. La Tierra tiene un centro que está cargado de minerales en los cuales hay una gran cantidad de energía. Es energía que brota hacia arriba, hacia el centro de la Tierra. Eso se organiza en líneas. Hay diferentes líneas de diferente tamaño y diferente grosor. En general se llaman líneas Hartmann y líneas Curry. Unas cruzan horizontales y otras perpendiculares. Es esa configuración, ¿lo dije bien? De horizontales y perpendiculares. Y vertical, horizontales y verticales, perdón, ahí está. Esa configuración nos brinda la capacidad de observar mediante mediciones realmente muy simples ese cuadriculado, esa configuración en el día a día. Esto lo vamos a ver muy claramente a partir de, para quienes participen en el taller, lo van a develar muy rápidamente. Esto, además de medirlo con elementos simples, se puede ver en el suelo. Está la capacidad de conectar. Vas a darte cuenta cuando en tu casa, por ejemplo, hay un contrapiso, un piso que tiene diferentes rajaduras, o hay humedades, o hay diferentes, o se descascara la pintura, cositas sutiles que a partir de la aplicación de todo este conocimiento vamos aprendiendo a develar y también a cuidarnos de esas energías. Lo mismo para la amplificación de energías, porque yo no sé si hay algo que, si se entendió o no, del todo de lo que comenzamos a recorrer. En general, cuando hay configuraciones así como los círculos de piedra, las pirámides, las catedrales y demás, son puntos muy específicos, muy especiales. Ahora, eso en pequeña escala, vos también lo tenés en tu casa. qué ¿Se bueno. entiende? Sí, Que si vos pones la cama arriba de una concentración de energía, va a ser muy malo, porque vos necesitas descansar, no amplificar energía a la noche. Ahora, si vos
vas a generar tu invocación, tu ejercicio energético a la mañana, está bueno que sí vayas a un lugar con ese tipo de concentración durante 10 minutos, ¿sí? Claro, No, no todo el día, no vas a poner tu escritorio, tu cama o tu lugar de descanso en un cruce de línea, porque no es bueno, pero sí para claro, amplificar determinadas energías. Eso es para que se entienda, el funcionamiento del campo electromagnético de la Tierra. Es un cuadriculado que eh, brinda una gran cantidad de energía es desde adentro hacia afuera. Ahora, lo que remite a la conexión con lo sutil, está específicamente vinculado al lugar, ¿sí? A los lugares que nosotros decidimos utilizar en el día a día. A partir de conectar con claves ocultas que me brindan la posibilidad de utilizar esas energías, yo decido mi lugar para lo que yo quiero generar. Y el lugar es lo que funda. Si hay algo que nos enseña la enseñanza es que el lugar es absolutamente determinante. El lugar en lo simbólico y el lugar también en lo real. El claro. lugar en donde yo decido, recién al inicio Agustín lo decía, a ver, en base a qué yo decido mi casa, mi negocio, lo que quiero generar, el lugar en donde voy a vacaciones. Bueno, lo decido por la economía, porque se me ocurrió, porque hay una oportunidad de determinada cuestión, o considero claves ocultas que van a hacer que eso que yo elija sea próspero. Ahí es donde está la cuestión que nos remite directamente sí, al lugar en lo real y también en lo simbólico. Sí, sí, y despierta una gran responsabilidad, pero no desde lo que creemos como responsabilidad en la compumente. Son respuestas hábiles. O sea, yo interpreto la responsabilidad como hábil respuesta, ¿entienden? Entonces, uno se pone tan exquisito en dar respuestas hábiles a eso, que, que es atinado a la hora de poder convertirse en un observador consciente, en un hacedor, en alguien que puede percibir justamente esos espacios, ¿no? Magnificarlos, estar atentos desde la dialéctica, desde mi narrativa. Son tantos aspectos que nos invitan constantemente a observarlos que quizás hoy, hasta hoy, no lo podía, no sé si gestionar. Pero a partir de este encuentro con tanta información, con tantos condimentos maravillosos, ahí la torta me va a salir maravillosa. Claro, es que se vuelve burbujeante la realidad. Pensá que cuando vamos conectando con todas estas claves, con todas estas lógicas, cada cuestión que surge en el universo, en mi realidad, es una oportunidad de Sí, aplicación y que me demuestra la capacidad, o la incapacidad, ojalá la capacidad, de aprovechar eso que está surgiendo. Y yo tengo una herramienta para conectar con eso, con lo cual me encontré en el proceso de mi creación, si lo escuchamos en ambos sentidos. Mi creación puede ser un producto o puede ser mi creación. Yo me estoy creando a través de eso que estoy haciendo. Es muy interesante. Y ahí vuelvo a decir, la vida se vuelve burbujeante. mm, Cada instante es una oportunidad para conectar con lógicas ancestrales que me sirven en mi día a día para estar mejor, para sentirme mejor y para generar lo que quiero generar. totalmente, totalmente. Cuando Excelente. interpreté, voy a dar el ejemplo tonto que se lo dije a Joan la vez pasada, dije tonto porque cuando lo descubrí dije qué tontera, pero mirá cómo creamos. Es un caso fantástico que viene a cuento ahora decirlo, del famoso caso que cuenta en el libro El otro camino, del tipo, del pobre tipo que buscaba trabajo y buscaba trabajo y buscaba trabajo y lo único que encontraba en su realidad era buscarlo, no encontrarlo, o sea, no conseguirlo, ¿no? Pero porque él siempre se proponía buscarlo. Y había situaciones que creaba en su realidad que hacía que siga buscando y que no encontrara un trabajo. Entonces, algo tan simple, fíjate que eso me quedó tan grabado. Y bueno, ni Fundamental. hablemos cuando buscamos pareja, ni entremos en ese terreno que es terrible, es terrible. Y me Genial. encanta, me gusta porque es muy impresionante, porque todos tenemos que cerrar la boca porque nos quedamos sorprendidos cuando interactuamos con todo esto. Hay un recorrido Mm, ahí muy, muy potente que es lo que vos decías, no entremos en lo de la pareja, pero en lo de buscar Mm, trabajo. mm, No solamente en que si vos lo que querés es buscar trabajo, no lo vas a encontrar porque vas a buscar trabajo, sino que cuando empezamos a escuchar por qué la persona quiere buscar trabajo, muy posiblemente en su historia familiar
al que, o sea, para formar parte de la familia, había que ser un miserable. Lo estoy diciendo, no es muy alegre la palabra que estoy No, no, usando, pero pero comprendo, claro. había que no tener plata. Entonces, en el momento que alguien encontró trabajo, generó recursos, dinero, le fue bien, lo dejaron de querer, por ejemplo. Entonces, ¿por qué esa persona, su historia familiar lo encasilla, lo encierra en un laberinto del cual, a través del proceso de escuchar qué es lo que estoy diciendo, lo que estoy diciendo, voy a tener la capacidad de vaciarme de eso? Che, a ver, si a mí me va bien, ¿me van a querer? Mejor busco trabajo, no lo encuentro, porque mirá si encima encuentro trabajo, gano dinero, genero mis negocios, viajo por el mundo y demás, no sé si al que tengo al lado le va a gustar mucho, o hacia el clan Muy familiar le va a importante. interesar que yo trascienda esas limitaciones que a ellos no los dejaron avanzar. Hay Me miles de encanta. ejemplos, es como decías una cuestión que remite a la pareja o mismo hasta la sexualidad. Las personas que tienen cuestiones con la gordura, cuando alguien está gordo, y es muy difícil que en general conecte con algo que tenga que ver con el enamoramiento, con cuestiones que remiten al crecimiento directamente. Si Qué bárbaro. si estás linda, si estás delgada, si estás brillante y demás, y seguramente se te va a acercar mucha gente, vas a tener que hacer paso, vas a tener que crecer en un montón de cuestiones que estando gordo, feo y encerrado en tu casa, y no vas a tener muchas posibilidades de conectar por ahí con algunas cosas que te llevan hacia el crecimiento. Y así con muchísimos ejemplos. Lo podemos ver también Sí, en la enfermedad, por ejemplo. La gente que quiere curarse, que esta es muy de libro, cuando alguien quiere curarse, no quiere estar sano, quiere curarse. La prerrogativa básica para curarse es estar enfermo primero. Y quizá la persona encuentra muchísimos beneficios estando enfermo, porque lo atienden, porque en la casa, ay, pobrecito Juancito, que le duele el codo. Entonces todos estamos pendientes de Juancito porque le duele el codo. Si esa persona está sana, y no va a ocupar más ese lugar que ocupaba, va a tener que hacer otro circuito, crecer, dirigirse a algo mucho wow. más allá. Y Esto, sí, ahí viene una cuestión puntual. Ahí viene precisamente la otra sigla del nombre del Edipo, que es la iniciación. Muchos nos preguntaremos, se preguntarán a qué hace referencia con la iniciación. Es precisamente eso. Venimos programados a una cuestión que tenés que ser gordo para que no se ofenda a papá, o que vas a buscar trabajo y no encontrar. Todas esas cuestiones que ubicaba Joan, que significan escucharnos, aprendemos a escucharnos e ir más allá de eso que nos vino programados. Eso es la iniciación, ir a un crecimiento, ir más allá de lo que me dijeron que yo tenía que ser, lo que me dijeron en mi nombre, lo que me dijeron en esas frases y todas las cuestiones que contaba Joan. Ahí comienza la iniciación, yendo más allá de lo que me vino programado. Quería hacer ese aporte me puntual respecto encanta. al... Y lo oculto, ¿no? Porque no dejemos pasar también esa palabra denostada también durante tanto tiempo, el ocultismo, ¿viste? Esta cosa ahí, pero no, me encanta. La verdad que es muy interesante porque en el fondo también no deja de ser un tema de autocomprensión, no solo para la evaluación desde lo que uno está creando, desde su realidad, pero realmente un compromiso. Eso es lo que a mí me seduce mucho, ¿no? La idea de un compromiso y ¿saben qué? Que realmente el potencial creativo y lo que está sagrado en nosotros como información y como que lo tenemos como derecho divino también de poder trascenderlo. Porque esto no, lo interesante de esto que no es que yo me puedo quedar observando como los otros lo logran. Esto también es la invitación a ser protagonista, porque vieron que a veces, no, pero estas cosas fantásticas que ustedes cuentan le pasan a los otros. Como que, bueno, qué bien, ¿no? Pero no, te invito a que también lo puedas. Y que también Muy está importante, pintado. muy importante respecto a lo que se habla de la nueva era, porque la nueva era ahí tiene esto que tiene que estar clarísimo. La nueva era se ingresa de a uno en uno, no va a ser una era, esto está profetizado como las profecías de hace miles y miles de años. Se ingresa de a uno en uno, no es que la humanidad va a ingresar a una Claro, nueva era. muy Sí, bien. estamos en un umbral en la posibilidad de entrar a la nueva era y se ingresa de a uno aplicando estas claves que recorremos en los talleres, que los talleres que estamos brindando con Joan, que no sé si estamos en tiempo, vamos rendiendo o hay más tiempo, lo que ustedes consideren, ¿eh? Yo estoy entusiasmado, como me ven, puedo seguir hablando toda la noche, pero querías comentar respecto
a nuestro taller de mañana. Ahí en nuestra bio, ahí van a estar los links y toda la información respecto si alguien está, los que estén interesados en recorrer más al respecto. Mañana vamos a recorrer un montón de cuestiones claves ocultas en los círculos de piedra sobre las alineaciones estelares, los relojes cósmicos de lo que hablabas y cómo aplicarlo en tu vida, de cada Fantástico, eso quien, me en tu gusta. vida, en mi La vida. cita es, a ver, va a ser un poco tarde para vos, Agustín. ¿Cuánto tenemos? Ya 5 horas de diferencia contigo, ¿no? No, Ojo acá en que Inglaterra son cambió, 4. ojo que cambió, a partir de ayer cambió. Me parece. Por eso quiero que demos bien todos los. Mañana es martes 31. ¿A qué hora desde Buenos Aires, Argentina, es la cita? 17 horas. Mañana a las 5 de la tarde de Argentina, que son las 9 de España. Son las Bien. 9 ahora, No, son las no, 9 no, o no, son, son las 10, son 5 horas más. son las 10. Entonces Sí. debería ser las 9. Porque ayer cambió No, 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 el. yo te digo, ¿Estás déjame hacer esa seguro? parte. Dale, dale, Esa dale, parte dale. sí, estoy seguro, Seguro estoy que Ok, seguro. cambió, ok. pero siempre 17 horas de Argentina, 22 sí, horas de España, 22 horas de segurísimo. España. Ok, Sí, sí, buenísimo. segurísimo. ok, Bien. ok, ok. Bueno, y abierto todo lo hispana. Chile tiene el mismo horario, salvo, fíjense, sino que hay una hora de diferencia, pero tengo el mismo horario. Uruguay mismo horario, Paraguay lo mismo. Todo Latinoamérica estén atentos también, todo habla hispana, todos los que se quieran sumar. Bueno, son bienvenidos. Lo que vivimos nosotros, no sé si seguramente, ¿qué le vamos a contar a Agustín? Si ustedes vienen de estar con José Luis ahí en España, dando el 21 de marzo, que dio su ponencia fantástica, lo del hilo de Ariadna, el hilo rojo de Ariadna. Nosotros humildemente lo podemos ver en Chile cada año o cada año por medio en el MCA y José Luis es un rockstar. Nosotros no podemos creer la cantidad de gente. Yo creo que, Joan, ¿cuántos ingresaron en ese auditorio? ¿600 había? No sé si Un más. montón. Mucha, mucha. Ah, Locura. en Chile. MSA, Sí, sí. sí, en Sí, MSA sí, fue realmente un evento muy, muy grande y que puntualmente, mirá qué linda casualidad también para aprovechar, sí, trabajamos mucho lo que trabajamos. José Luis brindó claves muy interesantes respecto al tiempo y hoy estamos, mirá qué linda casualidad, vamos conectando ahí conectando los polos, que vamos a hablar de lo que tiene que ver con esas alineaciones cósmicas y los relojes me encanta. universales. Realmente muy, muy interesante. Me encanta. Cada uno de ellos, quiero contarles a todos a través del Instagram de Joan Capart y también a través de Agustín Bassini, que vamos a dejar grabado este encuentro, vamos a compartirlo con más personas. Pueden ingresar en cada uno de los detalles del link de cada uno del Instagram y los van a vincular a lo que va a ser el encuentro del día de mañana. Va a ser uno de muchos, ya vienen, miren, hace un año ellos compartiendo mucha información, súmense, no se sientan el hecho de decir, no, no me tomé el anterior, no puedo, no. Siempre tienen la oportunidad de vincularse, asuman esa amorosa respuesta hábil como objetivo para darse, pero bueno, me gusta esto también del desafío de uno en uno y poder abarcar todos estos conocimientos para poder impulsar desde lo personal, desde lo sagrado, hacia el todo, ¿no? Y saber eso, ¿no? Y tomar conciencia de esa unicidad que podemos hacer nosotros como un aporte magnífico. La verdad que me En los encanta. tiempos que vivimos hoy, poder crear realidad propia es una cuestión que nos mantiene generando realidad propia. Si los 11 pasos del método de la magia, podemos generar realidad propia. Si yo genero mi realidad propia, pues es mi realidad. Y más allá de lo que pase y las cuestiones que estén pasando en el mundo, es lo mejor que puedo yo enseñar y aplicar en mi vida. Crear mi realidad propia. Y esto lo tenemos posibilitado en los talleres que vamos brindando para que vamos aprendiendo a aplicar los 11 pasos del método de la magia. Así que muchísimas, muchísimas gracias, Lorena. Es un gustazo compartir esta entrevista, la invitación, y ojalá que sea por muchas más. Por Nosotros contentos de supuesto. continuar Y el por. aporte es Excelente. fantástico. Yo siempre abuso más del tiempo de Joan, que lo tengo más a mano. Cuando no está viajando. Gracias, gracias, Lore. Y quiero agradecer también mucho, agradecerte a vos que siempre nos brindás un espacio hermoso para compartir, para proyectar todo lo que hacemos. Realmente es algo muy lindo porque nos ayuda a darle luz a lo que hacemos, Sí, se aprende mucho.
Claro, y que y es realmente muy importante eso, porque hace que le llegue a muchas personas. Y también agradecerle mucho a todos quienes se conectaron hoy y que están haciendo y brindando una energía muy bonita, comentarios muy amorosos, y es algo muy necesario en este tiempo, que seamos cada Es vez necesario más amorosos. y vale reconocer, chicos, ustedes ambos han dejado tiempo. Si yo tengo que traducir el tiempo, es vida, porque es así como se traduce aquí. Entonces, ustedes han dado parte de su vida para estar al servicio y eso realmente es en gratitud total desde aquí. Y han hecho un aporte fantástico para seguir elevando la conciencia, que infinitas gracias a ambos. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto, nos encontramos Muchísimas gracias mañana. a vos y a todos los que se conectaron y a toda la audiencia. Muchísimas gracias, Lorena y Hasta la Joan. próxima. Gracias. Martes Nos 31 a encontramos las mañana. 17 de Buenos Aires, Argentina, la conexión de ese taller amoroso, mensajes en los círculos de piedra y vamos a tener muchos más encuentros seguramente. Hasta la próxima. Joana, Agustín, Gracias, un Lorena. placer. Gracias. Gracias, Adiós. Joan. Gracias a Gracias a todos. los dos. Chao, chao, chao.